nuevo, yo soy Víctor Cervantes y como siempre es un gusto darles la bienvenida a este su programa hecho 100% por estudiantes de UABC, Sensor. Yo soy Marcela Calderón y los invito a que no se vayan a despegar de este episodio, el cual será especial. Así es, el día de hoy estamos fuera del campus y como podrán notar, estamos en un altar de muertos. Así es, Víctor, porque este episodio especial trata precisamente sobre el Día de Muertos. Por ello nos encontramos en las instalaciones del IMAC. Pero entrando en materia, Marcela, quisiera que me dijeras cómo es que acostumbras celebrarlo, porque tengo entendido que por nuestra cercanía con Estados Unidos y ellos con su costumbre del Halloween, muchas veces acostumbra celebrar estas dos tradiciones. Fíjate, Víctor, que curiosamente en mi familia celebramos tanto el Halloween como el Día de Muertos. En lo personal a mí me atrae muchísimo el olor a cempasúchil y hacer el papel picado. Pero desde luego que aquí en Sensor pues respetamos todas las tradiciones y no creemos en lo absoluto que celebrar el Halloween sea algo malo. Pero sí queremos difundir qué es lo que se hace en nuestra región, en nuestro país y saber qué es lo que piensan nuestros compañeros cimarrones al respecto. Pues para eso están nuestros compañeros de UABC de la sección Banco de Ideas, que salieron a preguntarles a los estudiantes de las distintas carreras qué es lo que opinan sobre esta fecha, si acostumbran celebrarla o no, por qué lo hacen y si creen que es una tradición que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. E inmediatamente nos vamos a ir a detrás de, donde nuestros compañeros nos darán a conocer el proceso de un elemento que es fundamental para este día, lo que es el altar de muertos. Tengo que confesar que en lo personal me encanta esta fecha, y no lo digo solo por la comida, sino por las flores, los adornos, los colores, los aromas, y bueno, también por la comida. Pero esta es una actividad que debemos de realizar con nuestros familiares y amigos, todo para ver el producto finalizado, una ofrenda a nuestros seres queridos que se nos han adelantado en el camino. Así es, Víctor, y yo creo que por eso y muchísimo más, esta tradición no se debería de perder. Así es que nuestros compañeros en La Ciencia Cierta nos presentarán una investigación testimonial sobre esta fecha, el Día de Muertos. Así que ya lo saben, esto es lo que tendremos en el primer segmento de este episodio especial. Pero a ti, Marcela, ¿qué es lo que más te gusta de este día? Fíjate que a mí lo que más me gusta es ese momento en que se reúne la familia, todos empiezan a recordar los mejores momentos del difunto acompañados con una rica taza de chocolate y el pan de muerto. A mí lo que más me encanta, aparte de degustar los deliciosos platillos, es eso precisamente, el recordar a nuestros seres queridos, porque es una forma de acercarnos a ellos y que vivan en nuestros recuerdos. Así que ya saben todo lo que se verá en este primer bloque, no se despeguen porque esta emisión especial apenas está comenzando. Sí, el 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos. Sí, el 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos. El Día de Muertos. El 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos, de los muertos adultos, se podría decir, porque el primero es de los bebitos y luego está el de los adultos. Sí, se celebra el Día de Muertos. Sí, celebro el Día de Muertos con mi familia. Claro, celebro el Día de Muertos cada año, visitando a mis difuntos en el panteón. Sí, celebro el Día de Muertos. Sí, celebro el Día de Muertos. No tengo la costumbre de hacer un altar en mi casa, pero sí acudo a festivales donde los podemos hacer en equipo o donde, por ejemplo, en mi trabajo, de repente si se hace un altar de muertos, contribuyo y hacemos ideas. No celebro el Día de Muertos. El Día de Muertos lo celebro porque es tradición de mi familia. Bueno, celebro el Día de Muertos porque tengo varios difuntos y ese día es una fecha en especial para visitar a nuestras personas que se han ido y guardarles un cariño, visitándolos de presencia y manteniendo un contacto con ellos. Pues desde pequeña es una costumbre que tenemos en mi familia porque tenemos difuntos y pues nos parece que debemos de celebrar ese día. Celebro el Día de Muertos porque creo que es una de las pocas tradiciones que los mexicanos nos gusta celebrar, que nos represente nuestra cultura a México. Y es divertido, es diferente, es cultural además y es una ofrenda de mucho respeto a aquellas personas que ya no están aquí con nosotros. No celebro el Día de Muertos porque en mi familia no me lo inculcaron. Celebro el Día de Muertos haciendo un altar en mi casa de pues todos mis familiares, no sé, abuelitos que hayan fallecido. Bueno, pues visitando a mis parientes más queridos y les llevo alimento, música y me comunico con ellos espiritualmente.
Pues vamos al panteón a visitar a nuestros difuntos y les llevamos flores y cosas que les gustaban a ellos. Celebro el Día de Muertos, por ejemplo, te decía en el trabajo, si hacemos uno, nos dividimos qué lleva cada quien, llevamos la ofrenda, escogemos a un personaje o si es un ex compañero de nosotros, algún familiar, escogemos a quién y le hacemos la ofrenda. Por lo general, como es día feriado, salir o simplemente ir con la familia o con amigos, aprovechar el día que es libre. El Día de Muertos es una tradición mexicana, la cual se celebra el 1 de noviembre. Esta tradición nace de la mezcla de costumbres indígenas y españolas. Se fusionan estas dos culturas y se hace una veneración a los muertos, y es cuando se dice que el alma de los muertos viene a visitarnos. Los elementos esenciales para los altares son los siguientes. Debes elegir cuántos niveles será el altar, colocar imágenes o fotografías de la persona a la que se conmemora, cruz de sal o ceniza, agua para que el alma mitigue su sed, pan de muertos, el cual simboliza los huesos y el cráneo, fruta y comida favorita del difunto, flores de cempasúchil para que su aroma atraiga el alma del difunto, papel picado, el cual simboliza el aire, veladoras o cirios simboliza la luz para encaminar al difunto, perro negro como guardián del alma, incienso copal para la ambientación del altar, entre otros. Para México es muy importante seguir la tradición y más porque, bueno, más aquí en Tijuana porque estamos en frontera. Aparte se celebra en todos los estados, pero aquí hubo un tiempo que se perdió la tradición. ¿Por qué? Porque estamos junto a Estados Unidos y se celebraba más lo que era el Halloween que el Día de Muertos y que debería ser al revés, o sea, como que menos Halloween y más festividad de lo del Día de Muertos. ¿Por qué? Porque todos en nuestras familias tenemos difuntos familiares que se han muerto, que pues todavía extrañamos y podemos recordarlos en ese día en especial. Claro que se recuerdan otros días, pero en ese día se le hace una celebración especial como conmemoración. Los altares se pueden componer de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque se divide por estados que tienen sus tradiciones, ¿sí? Algunas regiones van a tener algunos elementos, en otras otros. Depende de la región y qué se utiliza más en esa región. Pero hay elementos básicos que debe de haber en todos los altares. Pues con esta entrevista yo lo que quiero hacer es invitarlos para que sigan con las tradiciones mexicanas. No nomás el Día de Muertos, por ejemplo, pues el Día de Muertos, si ustedes viajan al interior de la República, por ejemplo, en Guadalajara, en México, en Chiapas, en Michoacán está muy fuerte la tradición. Desde el 28 hasta como el 3 de noviembre hay festividades. Más, por ejemplo, en una región que se llama Pátzcuaro, en Tzintzuntzan, que está muy fuerte ahí lo que es las tradiciones y que yo en lo particular fui el año pasado, que nunca había ido y vi que hay gente de todo el mundo que viene a ver esa festividad, cómo se celebra realmente y cómo se culto a los muertos y cómo debe ser la tradición. Entonces los invito a que sigan siguiendo las tradiciones mexicanas más que las americanas por estar en frontera, pues que se investiguen o que sigan las tradiciones de nuestros antepasados. Celia Galván Ramírez y soy nacida en esta ciudad de Tijuana. Mi nombre es Ramona Durán Montiel y nací aquí en Tijuana. Mi nombre es Genaro Nonaca García, nací en Tijuana. Pues, dado a que era una ciudad pequeña, en primer lugar se participaba a los familiares y amistades del deceso de la persona por medio de una esquela, como esta. Y era un día de duelo. En los tiempos no se acostumbraba a hacer altar de muertos. Yo recuerdo que en aquel entonces en mi casa, mi mamá, a mis hermanas y mi mamá en sí se vestían de negro el día 2, el Día de Muertos. El día primero era de los niños, de los angelitos. Entonces ese día pues no se escuchaba música. Empezaba uno a preparar con flores. Iba uno para el lado de la mesa, a donde vendían fruta, había muchos huertos para aquel lado y también vendían para ese día las flores. Muchas veces eran de nuestro propio jardín o había personas que se dedicaban a
a vender flores de su propio jardín. Entonces mis dos hermanas, hacían no existían esas coronas que existen ahora, que están muy grandes. No, en aquel entonces mis hermanas hacían coronas aproximadamente de unos 50 a unos 60 centímetros de diámetro, unas más o menos de ese tamaño. Hacían como 5 o 6. Terminaban con ellas y íbamos con las amistades que tenían sus familiares ahí en el panteón, pues les regalábamos como una ofrenda de parte de nosotros a aquella familia. Para mí era un recordatorio, pues, nuestra familia, porque desde que yo tengo vida, que recuerdo, fue visitar el cementerio y nos llevaban caminando. Era de ir a llevar las flores, a rezar, pues rezar por nuestros deudos y luego dirigirnos caminando hacia el cementerio número 1, platicar allí con ellos, que es una costumbre que hasta la fecha yo lo llevo a cabo. Ir a platicar, a dar el reporte de todo el año a mi mamá, a mi tía, a mi abuelita, con respeto. No había nada de comelongas allí, ni mariachis, ni música, ni nada de eso. Absolutamente. Y era recogimiento y era recordar a nuestros difuntos. No había lápidas, porque no existían las lápidas en aquel entonces. Entonces se ponían, algunas personas les ponían piedras alrededor del sepulcro y las pintaban de blanco para, pues, indicar los límites de lo que era la fosa, ¿no? Se ha perdido la tradición de la seriedad que se le daba a ese día. Eran unos días de recogimiento y recordar y llegar a la casa, ver fotos. A la fecha pues ya ha cambiado mucho, nos han llegado muchas costumbres que vienen del centro del país. Luego de haber visto este primer segmento, que la verdad estuvo muy divertido, ya regresamos para contarles sobre lo que viene a continuación en este primer episodio especial de la 4ª temporada, dedicado al Día de Muertos. Así es, Víctor. Ya miramos lo que es el Día de Muertos, también miramos la opinión de nuestros compañeros cimarrones al respecto y también vimos una parte muy fundamental de esta fecha, como lo es el altar de muertos. Pero yo creo que ya es tiempo de darle paso a hablar sobre dos personajes muy reconocidos. Y para ello, en la sección de visita, veremos una entrevista que le realizamos a Alberto Aristeo, egresado de UABC y encargado de realizar un altar en honor a la señora Josefina Rendón Parra, en las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Te voy a comentar rápidamente, Víctor. Josefina Rendón, ella nació el 15 de febrero de 1885 en San Francisco del Rincón, Guanajuato, pero fue aquí en Baja California donde se destacó como líder educadora, siendo ejemplo del nacionalismo femenino. Y en la sección Videografía veremos una entrevista que el equipo de Sensor le realizó al maestro Alfonso René Gutiérrez, quien nos hablará sobre Rubén Vizcaíno Valencia, un catedrático de UABC que dedicó gran parte de su vida a la difusión cultural y de quien ya les hemos hablado en el pasado gracias al mural que se realizó en su honor en las instalaciones del Campus Tijuana. Tienes muchísima razón, Víctor. Dos personajes diferentes, dos historias distintas, pero dos ejemplos de vida que merecen ser recordados por la comunidad tijuanense. Dos personas que, aunque ya no están con nosotros, dejaron un gran legado. Así es, así que no se muevan que seguimos con más de esta emisión especial aquí en Sensor. ¡Ya volvemos! Las cámaras de Sensor UABC fueron de visita al Instituto Municipal de Arte y Cultura, con el afán de conocer el altar de muertos que montó la Coordinación de Vinculación Educativa en memoria de doña Josefina Rendón Parra. Doña Josefina Rendón, nacida en San Francisco del Rincón, Guanajuato, fue una líder educadora que llegó a ser un ejemplo de nacionalismo femenino en la región de Baja California. Tanto en su enseñanza educativa como en sus obras construyó la historia de la mujer y su rol en función de la nación. De esa manera, Rendón Parra anima a las mujeres bajacalifornianas a representar los valores morales y patrióticos que preservan a la familia y sirvieron a la nación, donde su principal escenario para llevar a cabo sus ideales fue el aula de clases, convirtiéndola así en la voz que retó el rol de educadoras más allá de las actividades domésticas del hogar y del salón de clases. Alberto Gómez Mora nos menciona los pormenores sobre la realización de este altar. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Gómez Mora, soy licenciado en Administración de Empresas, egresado de UABC.
Actualmente trabajo en el Instituto Municipal de Arte y Cultura en la Coordinación de Vinculación Educativa. Se decidió hacer el altar a doña Josefina Rendón Parra, principalmente por su función como promotora cultural en nuestra ciudad, así también como fue una gran maestra de educación básica, que su principal función era inculcar los valores mexicanos a nuestros niños. Los elementos que incorporamos al altar se logró llegar a un acuerdo triangulando la información. Principalmente nos enfocamos en la persona a la que se va a realizar el altar y se buscan objetos personales, y investigando, en este caso en libros o en la internet, llegamos a los más comunes que se pueden utilizar o que en todo México logran ubicarlos dentro de un altar de muertos. El rasgo más representativo destacado de Josefina Rendón Parra fue el trabajo que hizo aquí en la zona fronteriza, como lo mencioné. Ella miraba principalmente cómo afectaba la frontera a nuestros niños, es decir, esa confusión cultural que había en cuanto a las tradiciones estadounidenses como las tradiciones mexicanas. Su principal función fue la de inculcar los valores y tradiciones mexicanas a nuestros niños para dejar marcada una identidad en ellos. Pues les hacemos una cordial invitación a todas las personas que nos miran para seguir realizando y fomentando esta tradición de Día de Muertos. Mi nombre es Alfonso René Gutiérrez Núñez y soy profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de aquí de la UABC. Yo conocí al maestro Rubén Vizcaíno de una manera un tanto aleatoria. Yo estaba realizando una antología de poetas jóvenes de Tijuana y busqué a uno de estos poetas, se llama Raúl Rincón Mesa, este poeta. Un día me dijo, ven, te quiero presentar al profesor Rubén Vizcaíno Valencia. Caminamos de la casa de Raúl al centro, al Hotel Nelson, y en efecto ahí estaba el maestro Rubén Vizcaíno, me lo presentó Raúl, y pues nos sentamos a platicar, y esa fue la manera en que yo lo conocí. Estoy hablando de la primavera de 1974. Era una relación muy nutritiva, porque generalmente giraba en torno a la literatura, las pláticas, las conversaciones, y de esa manera se va haciendo más sólida la amistad con el profesor Vizcaíno. Empieza a platicar de la posibilidad de que a través de la Secretaría de Educación Pública se pudiera mover, se pudiera hacer de una carrera de Filosofía y Letras aquí en Tijuana. Y entonces, ya de esa forma se empieza a trabajar en un proyecto para la creación de la escuela. Tenía tiempo para todo aquel que se le acercara. Siempre tenía una palabra para alguien que se le acercaba a solicitarle un consejo, y un buen humor. Era una persona de de un temperamento con un gran don de gentes, ¿no? Una persona que aparentemente no se cansaba nunca. Yo no conocía el cansancio. Iba a todas las actividades culturales que había en la ciudad. Me imagino que esta actividad constante relacionada con lo creativo, con la creatividad, con las artes, ¿no? Le dio un gran impulso. Siempre estaba exponiendo una idea, desarrollando un argumento, desarrollando una idea. Y el que me dio la noticia fue el doctor Soto Ferrell. Me dijo, fíjate que hoy falleció el profesor Vizcaíno. Yo no estaba aquí en Tijuana, estaba en la Ciudad de México. 10 días antes había estado aquí y obviamente lo había visto ya en el Hospital San Francisco. Entonces estuve con él ya muy en esos pocos días. Recuerdo una vez que estaba yo en su cuarto en el hospital, y llega una persona, y yo veo que llega una persona, un adulto, era su hijo, pero yo no lo conocía. Había oído muchas veces hablar de él, ¿no? Mencionarlo al profesor, pero no lo conocía. Entonces era él. Fue la última vez que estuve con él ahí, que lo vi. Estaba yo en su cuarto en el hospital. Una semana. Yo quisiera retomar esa invitación del doctor Martínez Cepeda para que se tome muy en cuenta esto y tenga una mayor, difusión el acervo que tiene este fondo vizcaíno aquí en la Biblioteca de Investigaciones Históricas.
Ya regresamos para ver las últimas 2 secciones que aún nos faltan de este gran episodio especial. Primeramente, trámites y servicios se salió un poco de lo habitual, y es que siempre nos presentan actividades que se pueden realizar a lo largo del año. En esta ocasión no es así. Eso es cierto, Víctor, porque vamos a hablar sobre el concurso de altares, una convocatoria realizada por la Facultad de Artes de Tijuana, del campus Tijuana, claro. Y no deben perderse esta sección, ya que veremos en qué consistió la convocatoria. Por si no se animaron este año, lo intenten el siguiente. Tienes toda la razón, Víctor. Pero para cerrar con broche de oro este especial episodio, tendremos en foro... Bueno, en foro hablaremos sobre danza folclórica, un tema que viene muy adecuado con las fechas. Un evento que se realizó gracias al programa de extensión cultural de UABC y que se llevó a cabo en el IMAC de Rosarito, donde participaron 3 grupos de danza folclórica. Mellibó, de UABC Tijuana, Olin Yolisli, del campus Mexicali, y finalmente el ballet folclórico de Ensenada. Así que ya lo saben, trámites y servicios con la convocatoria Altar de Muertos y foro con danza folclórica. No se muevan porque regresaremos para despedirnos. Martínez Ruiz, soy la coordinadora de cursos y talleres culturales de UABC Campus Tijuana. El concurso de altares se inició aproximadamente hace como 10 años, como en el 2003, y se inició para lo que es como revivir la identidad de las tradiciones mexicanas, porque como estamos en frontera, estábamos muy arriesgados con lo que es la tradición de Estados Unidos del Halloween. Las bases generales son: se debe ser alumno o personal docente de UABC del plantel OTAI. Se deben tener los elementos tradicionales enfocados a una región específica para la cual se debe realizar una investigación previa. Se pueden incluir elementos novedosos y alternativas innovadoras. Y aquí tenemos los formatos de instrucción, aquí se vienen a inscribir, ya traen lo que es una copia de identificación del IFE y aparte una copia de identificación ya sea de alumno o docente. Al presentar el altar, se debe justificar hacia qué región se enfoca y especificar los elementos tradicionales. Al calificar, se tomará en cuenta la creatividad, deben de estar los elementos tradicionales y se debe hacer una justificación del tema, esto dentro de un límite de 5 minutos. Las fechas de inscripción terminan el 30 de octubre a las 4 de la tarde, ya que el concurso se realizará el 1 de noviembre. La danza folclórica es un baile típico mexicano que se realiza a lo largo de todo el país. Dependiendo de la región donde se esté llevando a cabo, cambia tanto la vestimenta que se utiliza como también la música. Todo esto con el fin de que cada lugar lo sienta como algo más suyo. Por lo mismo, cada ciudad organiza diferentes tipos de festivales donde se busca tratar de preservar esa tradición nacional de nuestros antepasados. Una de las ocasiones preferidas por los mexicanos para realizar festivales es precisamente el Día de Muertos, esta fecha que el pueblo aprovecha todos los años para recordar a sus seres queridos ya fallecidos, reuniendo así estas dos tradiciones mexicanas. Director del Ballet Folclórico del municipio de Ensenada, muy contento de compartir un escenario como este con maravillosos grupos del estado. El grupo, bueno, es un grupo joven, 5 años, tenemos 5 años de formación. Es un grupo que viene trabajando de una manera muy seria. Seria en el sentido de concepción de la danza, de la concepción de lo que es su cuerpo, el movimiento. Nos alienta a nosotros mucho también el saber que hay alguien que está preocupado por el quehacer de la danza. Y que sea la folclórica la que nos identifica. Hay
Eduardo Chablet Torres, soy el director del grupo folclórico El Indio Lisli de la Universidad Autónoma de Baja California, campus Mexicali. El Indio Lisli empezó en 1982 como taller de danza folclórica. Pues hemos viajado mucho con la universidad gracias a ellos, gracias al programa de extensión Presencia Cultural OABC. Es algo muy importante lo que está haciendo la universidad, que está sacando la cultura en diferentes espacios artísticos. José de Jesús Vázquez, yo soy el director del grupo folclórico Mellibó de la UABC Campus Tijuana. Pues en el caso muy particular, el ballet folclórico Mellibó inicia más o menos como en 1989 con algunos jóvenes que tenían inquietud de formar el ballet. Posteriormente viene una convocatoria para entrar a la universidad y bueno, se consolida como ballet folclórico al ya pertenecer a la universidad, y desde entonces el registro de 1990 él forma parte o pertenece a la institución con una trayectoria ya de bastantes años. La participación del ballet en los diferentes eventos locales y nacionales que hemos tenido, o inclusive a veces fuera del país. Facetas es un congreso internacional de comunicación. Esta ocasión es su cuarta emisión. Estamos abordando el tema de los medios audiovisuales para la comunicación. Tenemos desde Don Barletti, que es un Pulitzer, tenemos al doctor Laure Zavala, al doctor José María Pazgago, que él es experto en semiótica del cine, al doctor Antonio Caro, tenemos personalidades, doctores, maestros. Es un espacio interesante en el que podemos hablar, charlar como profesionistas sobre qué está pasando en los medios audiovisuales, sus usos, sus herramientas, cómo podemos utilizarlos. Masterclass, va a haber talleres, también tenemos la parte social, ¿no? Ellos en la noche pueden conocer parte del puerto de Ensenada, que es importante. Yo también voy para Facetas. I'm also going to Facetas. Yo también iré a Invito Facetas. a toda la comunidad estudiantil, sean comunicólogos, sean literatos, sean ingenieros, a que participen, a que conozcan. Facetas se llevará a cabo del 4 al 7 de noviembre en el Hotel Las Palmas. Estaremos trabajando arduamente, casi que de 9 a 8 todo el día, con charlas, con conferencias, incluso con actividades deportivas, que conozcan Ensenada, pero Ensenada desde un punto de vista académico. Muy bien, ya volvimos solo para despedirnos. No, espérate, Víctor. Dame la oportunidad de decirle a todas las personas que nos están viendo que no hay pretexto para no seguir las tradiciones mexicanas. Por ejemplo, aquí al ladito del IMAC está un mercadito donde pueden conseguir todos los elementos básicos para la realización de su altar de muertos. Claro que sí, aquí en el centro de la ciudad está lleno de mercados donde no hay pretexto para decir no tuve chance. Aquí podemos encontrar todo lo esencial para nuestro altar. Como las calaveritas, las velitas, el papel picado. Y todo para la comida. Bueno, así es. Acaban de ver el primer episodio especial de Sensor. Esperemos que no sea el último. Esto lo van a descubrir si ustedes nos siguen en YouTube como Sensor UABC. Así como también búsquenos en Facebook y regálenos un like como Sensor UABC. O también, si ustedes gustan, estamos en Twitter igualmente como Sensor UABC. Esto fue todo por nuestra parte. Mi nombre es Víctor Cervantes. Y yo soy Marcela Calderón y fue un honor haberlos acompañado en esta emisión especial.